Una tarde cualquiera en el Café Lupita. El sol de la tarde entra a raudales por las ventanas. Pero en el aire flota una sensación extraña. Algo está a punto de suceder. Mariana, una mesera que siempre ha encontrado consuelo en la rutina, no sabe que este día cambiará su vida para siempre. Una sonrisa sincera, un gesto de bondad, serán la chispa que encenderá un fuego de emociones y secretos que ni ella misma imaginaba. Julián, un hombre de mirada sombría, entra por la puerta con su hijo Emiliano. Un niño de ojos grandes y sonrisa tímida, atrapado en un cuerpo que no le responde. Lo que Mariana no sabe es que el destino acaba de unir sus caminos. Y lo que parecía una simple ayuda en una tarde cualquiera, se convertirá en una historia de redención, miedos y amores que desafían todas las expectativas. Mariana está acostumbrada a trabajar entre risas y murmullos en el Café Lupita. Un pequeño rincón del barrio donde todo sigue su curso lento y constante. Pero esa tarde, algo es diferente. Mientras limpia la barra, un hombre entra con un niño en brazos. La primera mirada que cruza con el niño, Emiliano, la impacta. Algo en sus ojos la hace sentir que él es más que un niño más. Es más que un cliente. Es una oportunidad de cambiar. De sanar heridas no solo físicas, sino del alma. Sin saberlo, Mariana acaba de cruzar el umbral hacia una nueva realidad. Una en la que el amor, la confianza y las sombras del pasado se entrelazan de maneras que no podría haber imaginado. El Café Lupita no era más que un rincón sencillo en medio del barrio. Mesas de madera desgastadas, una máquina de café que ya chirriaba de vieja, y ventiladores en el techo que parecían girar por pura nostalgia. Pero para Mariana, ese lugar era mucho más que su trabajo. Era su refugio. Su rutina, su manera de sobrevivir al ruido del mundo. Cada mañana, con el cabello recogido en una coleta alta, el delantal rojo y los tenis casi rotos, cruzaba esa puerta con la esperanza de que un nuevo día no doliera tanto como el anterior. Desde que su madre se marchó a Estados Unidos y su padre desapareció como si nunca hubiera existido, Mariana aprendió a sostenerse sola. Y si bien la soledad pesaba, ella la disimulaba bien. Con sonrisas sinceras, bromas con los niños del barrio y una actitud que hacía pensar que todo estaba en orden, aunque por dentro algo estuviera roto desde hace tiempo. Los clientes la conocían, la saludaban con afecto, pero nadie sabía que detrás de cada risa había noches de insomnio, cartas sin respuesta y una vida en pausa. Mariana era buena fingiendo, porque si algo había aprendido con los años, era que mostrar dolor no servía de nada cuando nadie estaba dispuesto a cargarlo contigo. Y sin embargo, en esa rutina de café y migas de pan, algo en ella empezaba a cambiar. Cada día que pasaba sentía un vacío más grande, como si su corazón, acostumbrado a latir por otros, ya no encontrara razones para seguir haciéndolo por sí misma. Se preguntaba si algún día su historia dejaría de ser secundaria. Si alguien la miraría y vería más allá del uniforme de mesera. Lo que Mariana ignoraba es que esa respuesta no vendría con palabras, ni promesas, ni sueños rotos. Vendría en forma de un niño. Uno que no podía caminar, pero que tenía una mirada tan viva que podía atravesar hasta el alma más cansada. Y junto a él, un hombre que llevaba sobre los hombros el peso de una pérdida tan profunda que lo había vuelto invisible incluso para sí mismo. Porque el destino, cuando se aburre de las casualidades, empieza a mover piezas, y esa tarde, justo cuando la campanita del café volvió a sonar con la misma melodía de siempre. Mariana no lo sabía, pero estaba a punto de cruzarse con aquello que cambiaría el curso de su vida. Para siempre. Y así comienza todo, con una mesa vacía, con una mirada fugaz,
Con un niño que no pide nada, pero lo necesita todo. Mariana nunca pensó que un simple cambio en la rutina del día podría desatar una tormenta de emociones tan fuertes. Al principio, la entrada de esa tarde parecía igual a todas las demás. La campanita sonó, un cliente entró, y Mariana, como siempre, levantó la mirada con una sonrisa automática. Pero algo en el aire había cambiado. Algo en su pecho empezó a latir más rápido. Como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Lo vio. Un hombre alto. Vestido con ropa sencilla, jeans y una camiseta gris. Entrando con un niño pequeño en brazos. Nada especial, ¿verdad? Pero los ojos del niño. Esos ojos. Grandes. Profundos. Con una ternura tan pura que le arrancó un suspiro involuntario a Mariana. Algo en esa mirada, una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad, la hizo detenerse. El niño, con su cabello castaño y su pequeño cuerpo apoyado débilmente contra el hombre. No caminaba, sus piernitas, frágiles, colgaban sin fuerza. Mariana lo notó al instante. No dijo nada, porque lo entendió sin necesidad de preguntar. La gente a menudo evitaba mirar a esos niños. Los llamaban diferentes, como si su presencia fuera una carga para los demás. Pero no él. Ese niño no era una carga. No era una lástima. Era una alma atrapada en un cuerpo que no respondía. Pero sus ojos. Sus ojos lo decían todo. Mariana se acercó sin pensarlo. Su voz cálida pero suave. Como si de alguna manera supiera que este encuentro significaba más que una simple interacción con un cliente. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó, con la naturalidad de alguien que ya había visto tantas caras, tantas vidas, pero que aún no comprendía lo suficiente. El hombre, con una mirada dura y cansada, levantó la vista de su teléfono y, por un momento, sus ojos encontraron los de ella. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de algo que Mariana no podía identificar en ese momento, pero que le hizo sentir un nudo en el estómago. Un café americano y una leche con chocolate para él, dijo, señalando al niño que intentaba, sin éxito, sostener un vaso con sus manitas temblorosas. Mariana tomó la orden. Pero no se alejó. Algo en esa escena la mantenía ahí, cerca de ellos. La mezcla de ternura y tristeza que emanaba el niño la había tocado de una manera que no podía ignorar. Regresó con las bebidas y, al ver al niño luchando por alcanzar su vaso, una pequeña acción que normalmente hubiera pasado desapercibida para cualquiera. Mariana deslizó el vaso hacia él con una suavidad que sorprendió incluso a ella misma. El niño la miró, primero con desconcierto, luego con una sonrisa tímida. Esa sonrisa de quien no está acostumbrado a recibir algo tan sencillo, pero tan lleno de humanidad. Fue como si ese pequeño gesto, esa pequeña ayuda, fuera una revelación para él. Y lo fue. Porque no solo estaba recibiendo un vaso de leche. Estaba siendo visto, y en ese instante, en los ojos de ese niño, Mariana vio algo más que tristeza. Vio esperanza. El hombre, Julián, observó la escena en silencio. Por un momento, parecía como si algo dentro de él se hubiera suavizado. Como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera viendo a su hijo no solo como una carga, sino como lo que realmente era. Un niño con derecho a vivir. A disfrutar, a ser tratado con cariño. Sin reservas. Esa mirada, que por un segundo parecía desarmada, fue reemplazada rápidamente por una expresión seria. Pero Mariana lo había visto. Y ese pequeño cambio, esa frágil chispa de humanidad, fue suficiente para que algo en su pecho se abriera. A medida que pasaba el tiempo, el niño, Emiliano, empezó a luchar por comer su panecillo. Mariana, sin pensarlo, se acercó de nuevo, esta vez,
sin esperar ni pedir permiso. Partió el pan en trozos pequeños, haciendo lo que parecía lo más normal del mundo. Pero para Emiliano, ese simple gesto significaba mucho más. La sonrisa que apareció en su rostro al ver que ella lo había ayudado a hacer lo que nunca podría hacer por sí mismo iluminó todo el café. Julián, que seguía en silencio, observó la escena con un vacío en los ojos. No dijo nada. Pero sus pensamientos eran claros. Alguien estaba viendo a su hijo por lo que realmente era. No como un proyecto, no como un caso que resolver, sino como un niño, y de alguna manera, eso lo desarmó más que cualquier gesto de simpatía. La tarde continuó. Pero algo había cambiado en el aire. El café, que siempre había sido solo un lugar de trabajo para Mariana, ahora parecía ser el escenario de algo mucho más grande. Ese niño, esa mirada, esa conexión fugaz, comenzaron a tejer algo en su corazón que no podía ignorar. Pasaron unos días desde el primer encuentro entre Mariana, Julián y Emiliano. Pero algo en el aire seguía diferente. Mariana nunca había imaginado que un simple gesto de amabilidad podría causar tanto revuelo en su vida. Desde aquel día, no podía dejar de pensar en Emiliano, en sus ojos llenos de curiosidad y en la manera en que luchaba por hacer las cosas más sencillas. Pero lo que la inquietaba aún más era Julián. Él no era como los demás hombres que cruzaban el umbral del café. Aunque siempre parecía serio, distante, había algo en su mirada que no podía ignorar. Algo que la hacía preguntarse qué escondía detrás de esa fachada. Mientras tanto, Julián, por su parte, no podía dejar de pensar en Mariana. En su sonrisa sincera, en la forma en que trataba a su hijo con tanta ternura. Sin buscar nada a cambio. En su inocencia, que contrastaba con su propio dolor acumulado a lo largo de los años. Esa tarde, después de algunos días de no verlo, Julián volvió al Café Lupita. Esta vez, no vino solo. Emiliano, como siempre, iba en su silla de ruedas. Y su rostro mostraba una alegría inmensa al ver a Mariana. El niño saludó con la mano y gritó su nombre. Como si el simple acto de verla fuera un evento importante para él. Mariana, sorprendida por la bienvenida, se acercó rápidamente. Pero no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. Algo en su interior la hacía sentir que esta vez no sería como las otras. Mariana sonrió. Pero al mismo tiempo, una sensación extraña la invadió. No sabía por qué. Pero la presencia de Julián, esa mirada suya, le estaba causando una inquietud que no podía explicar. Se acercó a ellos, dándoles la bienvenida con su habitual calidez. El aire parecía espeso, cargado de algo no dicho. Algo que ambos sentían pero no se atrevían a abordar. Pero mientras Emiliano le hablaba con entusiasmo de sus juguetes y sus sueños de ser astronauta, Mariana se dio cuenta de algo más. La barrera emocional entre ella y Julián comenzaba a desmoronarse. Julián, por su parte, la observaba con detenimiento. No lo decía. Pero su mirada lo revelaba todo. Había algo en la forma en que ella trataba a Emiliano. En cómo lo miraba como un niño normal. Sin compadecerlo, sin tratarlo como una carga. Algo que lo tocaba de manera profunda. Como si ese gesto de ternura fuera el único indicio de que todavía podía haber algo bueno en su vida. Era raro para él. Nunca había confiado tan rápido en alguien. Pero había algo en Mariana. Algo que lo hacía sentir que podía dejar caer la armadura que había construido con tanto esfuerzo. Algo en su manera de ser. Tan natural, tan auténtica, que le hacía pensar que tal vez, solo tal vez, merecía abrirse un poco. Y aunque no lo dijeran en voz alta, los dos se encontraban ahí, compartiendo momentos pequeños pero significativos. Mariana le ofreció un café, mientras Emiliano hablaba con la pasión de un niño que se siente escuchado.
Comprendido. La conversación era ligera, sin presiones. Pero había algo subyacente. Una conexión silenciosa que crecía entre ellos. Aunque sus vidas eran tan diferentes. Aunque sus mundos parecían ser tan distantes. En ese pequeño café, todo parecía posible. Pero, como siempre en la vida, las sombras no tardaron en aparecer. Mariana sentía que algo estaba a punto de cambiar. Aunque no sabía exactamente qué. Había algo en la forma en que Julián la miraba que le hacía pensar que él también estaba cambiando. Tal vez estaba empezando a ver las cosas de otra manera. Pero también sabía que el dolor de su pasado, las heridas que arrastraba, no desaparecerían de un día para otro. En sus momentos de soledad, Julián no podía evitar cuestionarse. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era posible confiar de nuevo en alguien sin que el miedo lo consumiera? La figura de Mariana, tan llena de vida, tan llena de esperanza, parecía ser la respuesta a esas preguntas. Pero él no estaba seguro de si estaba listo para dar el siguiente paso. El miedo seguía ahí, acechando, haciendo eco en cada pensamiento. Y por otro lado, estaba el pequeño Emiliano, su razón de vivir, su único anhelo. ¿Qué pasaría si se equivocaba de nuevo? ¿Cómo podría perdonarse si dejaba entrar a alguien que podría romper el frágil equilibrio que había logrado mantener por tanto tiempo? Esa tarde, cuando la campanita del café sonó, Mariana se dio cuenta de que el aire había cambiado. Julián y Emiliano entraron con una ligera sonrisa en sus rostros. Y aunque la distancia emocional aún existía, había algo diferente. Algo estaba comenzando a crecer entre ellos. Pero a la vez, algo de la oscuridad del pasado de Julián se asomaba en su mirada. La confianza que empezaba a construir se desmoronaba tan fácilmente como un castillo de arena. Y la pregunta que siempre le rondaba la cabeza seguía sin respuesta. ¿Sería capaz de confiar en alguien sin miedo a perderlo todo? La atmósfera en el café Lupita había cambiado. Mariana lo percibió en cada mirada esquiva de los clientes, en los murmullos que flotaban entre las mesas y en la forma en que don Neto la observaba. Como si ya supiera lo que estaba por venir. Lorena, la gerente del café, había comenzado a mostrar un comportamiento extraño, cada vez más marcado por una competencia silenciosa que Mariana no entendía del todo, pero que comenzaba a sentir en cada palabra. Lorena siempre había sido ambiciosa. Pero esa ambición, que antes se veía como un simple deseo de avanzar, ahora se había transformado en algo mucho más peligroso. Había algo en la forma en que observaba a Julián. Una mirada llena de cálculos, de deseos ocultos. Mariana se dio cuenta de que, sin decir una palabra, Lorena había tomado a Julián como su objetivo. Y lo que parecía una amistad casual entre los tres se estaba transformando en un campo de batalla. A medida que los días pasaban, Lorena empezó a acercarse más a Julián y Emiliano. Lo hacía con una sonrisa exagerada, con palabras dulces que no llegaban a los oídos de nadie, solo a los suyos. Mariana lo notaba, y aunque intentaba concentrarse en su trabajo, no podía evitar ver cómo Lorena se interponía entre ellos, cómo sus gestos y sus palabras se volvían cada vez más sutiles, más calculados. Era una amenaza silenciosa. Pero Mariana la sentía como si fuera una fuerza tangible que la empujaba hacia atrás, fuera del círculo al que había sido bienvenida. Mariana no entendía por qué. Pero cada vez que Lorena se acercaba a Julián, un nudo se formaba en su pecho. No era celos, no exactamente, era una sensación más profunda, como si algo importante estuviera en juego, algo que, aunque ella no quisiera admitir, la involucraba más de lo que podía imaginar. La vulnerabilidad de Julián, su dolor oculto, su deseo de proteger a Emiliano. Todo eso lo hacía susceptible a las manipulaciones de Lorena. Y Mariana temía que,
Al final, todo lo que había construido, todo lo que había logrado con su sonrisa y su bondad, se desmoronara por la ambición de una mujer que solo veía en Julián una oportunidad. Un día, mientras Mariana preparaba un pedido en la cocina, vio cómo Lorena se acercaba a la mesa donde estaban Julián y Emiliano. Esta vez, la sonrisa de Lorena era más forzada que nunca, y sus palabras se sentían como cuchillos bien afilados, listos para penetrar donde más dolía. Lorena, con su voz suave y pegajosa, comenzó a hablarle a Julián de sus sueños, de su deseo de abrir su propio restaurante, de cómo veía a los empresarios exitosos como él como el modelo a seguir. Pero, en lugar de ser halagador, sus palabras sonaban vacías, como un intento desesperado por hacer que él se sintiera atrapado en una red que ella misma había tejido. Mariana, desde la barra, no pudo evitar escuchar. Lo vio todo. Lorena tocando el brazo de Julián, inclinándose hacia él de manera exagerada, mientras Emiliano, ajeno a la situación, jugaba con sus juguetes sobre la mesa. El nudo en el pecho de Mariana se hizo más fuerte, y su mente comenzó a dar vueltas, buscando respuestas que no tenía. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Acaso Lorena veía en Julián algo más que una simple oportunidad de trabajo? La tensión creció cuando Lorena, en su afán por conseguir lo que quería, comenzó a dejar caer comentarios sutiles pero venenosos sobre Mariana. La acusaba de ser demasiado cercana a los clientes importantes, insinuando que Mariana solo estaba buscando una oportunidad. A cada palabra que Lorena soltaba, Mariana sentía cómo la incomodidad comenzaba a formar una barrera entre ella y Julián. Cómo todo lo que había construido hasta ese momento empezaba a desmoronarse ante sus ojos. El dolor era palpable, pero lo que más le dolía era que, en algún rincón de su mente, no podía dejar de preguntarse si Lorena tenía razón. ¿Estaba Mariana buscando algo más? ¿Estaba utilizando a Julián y Emiliano para salir de su propia rutina? No, Mariana lo sabía. No era así. Su corazón lo sabía. Pero los comentarios, las miradas de los demás, las insinuaciones de Lorena, todo eso empezó a sembrar semillas de duda en la mente de Julián. Y eso era lo que más la aterraba. No porque temiera perder a Julián, sino porque temía que lo que más quería, lo que más le importaba en ese momento, fuera distorsionado por mentiras. La visita de Julián y Emiliano al café se hizo más tensa con cada día que pasaba. Cada vez que Lorena les ofrecía algo fuera de lugar, Mariana sentía el peso del conflicto crecer. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no podía entender por qué Lorena se empeñaba en destruir lo que estaba comenzando a florecer entre ellos. Mariana sentía que estaba perdiendo algo que había tocado su corazón de una manera que no podía explicar. Y cuando todo parecía estar en su punto más bajo, cuando las palabras de Lorena se habían sembrado en la mente de Julián, ocurrió lo inesperado. Fue un simple gesto, una simple sonrisa de Emiliano. Pero eso fue suficiente para que el muro de desconfianza que Lorena había levantado comenzara a caer. El café Lupita estaba más silencioso que de costumbre. El aire de la tarde se filtraba por las ventanas, pero nada parecía aliviar la tensión que se había apoderado de Mariana. Mientras recogía las mesas, su mente no dejaba de dar vueltas. El café, su refugio durante tantos años, ahora se sentía extraño, como si el aire estuviera cargado de una ansiedad que no podía liberar. La duda, esa sombra oscura, había comenzado a consumirla. Las palabras de Lorena seguían retumbando en su cabeza. Mariana solo busca algo más de ti. Esas palabras, tan cargadas de veneno, habían hecho que el rostro de Julián, antes lleno de ternura y confianza, se volviera frío y distante. ¿Había algo de cierto en lo que decía Lorena?
¿Estaba ella realmente buscando algo más? ¿Una oportunidad que no era suya? Mariana sintió un dolor profundo, como una daga que se le clavaba en el pecho. Lo que más temía se estaba haciendo realidad. Había perdido la confianza de Julián. El hombre que, sin saberlo, había tocado su corazón de una manera que no había experimentado antes. Mientras limpiaba una mesa cerca de la ventana, vio a lo lejos la figura familiar de Julián, que entraba con Emiliano. Esta vez no llevaba la misma mirada tranquila que acostumbraba. Había algo diferente, algo que le heló la sangre. Su corazón se aceleró, pero en lugar de correr a su encuentro como siempre, se quedó quieta. No sabía qué hacer. Debía acercarse, o simplemente seguir con su trabajo y dejar que todo se desmoronara. La incertidumbre la ahogaba. Sabía que si se acercaba, tendría que enfrentar lo que había estado evitando, el peso de las mentiras. La duda que había plantado Lorena. Pero lo más doloroso era la desconexión que sentía con Julián. Ya no era la misma conexión de antes. Esa que parecía tan pura y sincera. Emiliano, como siempre, no tardó en mirarla con esos ojos enormes y llenos de esperanza. Le sonrió, y su risa, tan inocente, fue suficiente para hacer que Mariana dejara de lado todo lo demás. Sabía lo que tenía que hacer. Sin pensarlo, se acercó a la mesa. Sin una palabra, pero con una sonrisa que salía directamente de su corazón. Cuando vio a Emiliano sonreírle, algo en su pecho se relajó. Lo que estaba a punto de perder no era algo superficial. Era algo más grande, algo que le había dado esperanza cuando más lo necesitaba. Julián, sin embargo, no la miró de la misma manera. Su mirada era distante, fría, pero Mariana no se dejó intimidar. De nuevo, su corazón latió con fuerza. Necesitaba hablar, necesitaba explicarse, aunque su voz temblara. ¿Todo bien?, le preguntó suavemente, mientras se agachaba junto a la mesa. Su tono era cálido, pero su alma estaba rota. ¿Lo entendería? ¿Podría Julián ver más allá de las dudas que Lorena había sembrado en su corazón? Julián levantó la vista lentamente. Y por primera vez, la miró como si realmente la estuviera viendo. No era la misma mirada de antes. Había dolor en sus ojos. Como si las palabras de Lorena hubieran hecho mella en su confianza. Pero al mirarlo, Mariana vio algo más. Incertidumbre. Miedo. Era como si él también estuviera luchando con algo dentro de sí mismo. ¿Está todo bien?, repitió él, esta vez con un tono que intentaba esconder la confusión que lo invadía. Julián, por favor, Mariana susurró, luchando por no quebrarse. No soy como ella. Yo no busco nada más que tu amistad. La de Emiliano. En ese momento, sus palabras no fueron solo una explicación. Fueron una súplica, una declaración de lo que sentía en lo más profundo. Yo solo quiero estar aquí. Contigo, con él, sin segundas intenciones. Julián la miró en silencio. Su expresión dura como piedra. Pero en sus ojos se podía ver que algo estaba cambiando. Había escuchado las palabras de Lorena. Pero algo dentro de él no terminaba de creerlas. Y cuando vio la sinceridad en los ojos de Mariana, algo se rompió en su interior. La coraza que había estado construyendo para protegerse, para no volver a sufrir, comenzó a resquebrajarse. El silencio entre ellos se alargó. Pero esta vez, no fue incómodo. Ambos sabían que estaban en un punto de no retorno. Mariana había expuesto su vulnerabilidad. Y Julián, aunque aún dudaba, sabía que algo genuino estaba frente a él. Algo que no quería perder. Algo que le daba esperanza. Aunque no entendiera del todo cómo. De repente, Emiliano levantó la mano, como si quisiera intervenir. ¿Podemos ir otra vez al parque?, preguntó con su voz dulce, mientras señalaba con su dedito la ventana. Con Mariana,
Su risa contagió a Julián, quien finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. La tensión que había dominado su cuerpo durante toda la conversación comenzó a desvanecerse. Finalmente, lo entendió. Vamos, Emiliano. La voz de Julián sonó más suave. Miró a Mariana por un largo segundo. Y luego, sin más, se levantó, tomó la mano de su hijo y con un movimiento lento, casi como si fuera un gesto de rendición, extendió la mano hacia Mariana. ¿Te gustaría venir con nosotros? La pregunta, sencilla, fue el principio de una redención que ninguno de los tres había anticipado. Mariana, con el corazón desbordado de emoción, aceptó sin pensarlo. Sí, dijo con una sonrisa genuina. Sí, me encantaría.